Es un verdadero placer darles la bienvenida a este especial en el que abordaremos los crecientes lazos comerciales, económicos y culturales entre China y África que se remontan a décadas. El pasado mes de septiembre tuvo lugar el Foro de Cooperación China-África FOCAC, por sus siglas en inglés, en el que más de 50 líderes africanos fueron recibidos por el presidente de China, Xi Jinping, para reforzar los lazos bilaterales, tanto a nivel económico como cultural. Recordemos que China es el principal socio comercial de África desde hace 15 años consecutivos. Veamos esa cooperación en cifras. Durante 2023, el intercambio comercial ascendió a los 282.100 millones de dólares y desde enero hasta julio de este año iba en más de 160.000 millones de dólares. Para analizar los estrechos lazos económicos entre China y África, le doy la bienvenida a Dago Comenan, doctor en Historia Contemporánea y responsable de actividades formativas del Centro de Estudios Africanos CEAF de Sevilla. Dago, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y empecemos por hablar de esos 50.700 millones de dólares que prometió China a África para los próximos 3 años. ¿En qué se van a invertir esos recursos? Bueno, muchas gracias por la invitación. Diría que estos recursos se van a invertir principalmente en lo que hace China, ¿no? En cuestiones de infraestructuras y de cooperación de todo tipo, pero principalmente en infraestructura, porque esa es la marca que China ha dejado, ¿no? En el continente, es principalmente el elemento que le distingue, ¿no? De otros socios del continente africano. Dago, ya lo comentaba usted, infraestructura es la principal inversión de China en África, pero ¿cómo hace estos proyectos hacer crecer la ambición de China en África, teniendo en cuenta que quiere expandir esa iniciativa comercial como lo es la nueva ruta de la seda y teniendo en cuenta que las inversiones están siendo lideradas por empresas estatales chinas? Bueno, primero que nada, es importante destacar que el continente en sí mismo, al continente le hace falta, ¿no? Estos conocimientos para poder liderar de forma independiente este tipo de proyectos. Entonces, la iniciativa china de traer sus propias empresas para llegar a cabo estos proyectos de infraestructura pues podría, en caso de que los países africanos lo manejen bien, llevar a una transferencia de tecnología. El problema principal de África, en este caso, es que no sabe defender sus intereses en muchos casos. Y eso pone a China en una postura donde automáticamente tiene el liderazgo en todos los ámbitos. Si los africanos tuvieran esta sabiduría, ¿no? De promocionar sus propios intereses, pues creo que en esta configuración hubiera de forma gradual, ¿no? Un equilibrio que se pondría entre China y los países africanos. Veamos cuáles son esos productos africanos que le interesan a China y viceversa. África envía a China petróleo, cobre, hierro y aluminio, entre otros, y China envía a África productos manufacturados como equipos tecnológicos y textiles. Dago, la actividad comercial entre China y el continente africano ha experimentado un crecimiento significativo, pasando de 12.000 millones de dólares desde 2000 a un máximo de 282.100 millones de dólares en 2023. Las cifras demuestran que África importa más de lo que exporta. Según usted, ¿esto es más una relación unilateral que bilateral? Bueno, de todas formas es una relación bilateral porque une dos sectores. El problema en este caso, como les decía previamente, es que los africanos no se han aprovechado, ¿no? De esta oportunidad que ofrece China para tener una transferencia de tecnología. El gran problema, desde mi punto de vista, es que los países africanos han asimilado demasiado bien el orden basado en reglas, ¿no? Que le han puesto Occidente, en el que tienen que acatarse, ¿no? A los deseos occidentales, si no están derrocados, ¿no? Y los ejemplos nos faltan, ¿no? Para ver cuántos líderes africanos fueron derrocados por intentar negociar este tipo de acuerdo. Entonces creo que cada vez más los africanos ven que es posible negociar con China y lo intentan hacer, como el caso de Zimbabue, ¿no? El año pasado lo ha mostrado. Vemos cuáles son algunos de los principales destinatarios de las inversiones chinas y los principales socios comerciales de China y en los países africanos que proveen de petróleo a China. Carreteras, puentes, vías férreas y puertos hacen parte de esa inversión de China en África.
Dago, en este punto quiero que hablemos de la deuda, que ha crecido considerablemente, pasando de representar solo el 1% de su deuda externa total en el año 2000 a oscilar entre el 11 y el 12% en los últimos 2 o 3 años, esto según el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué acciones se están tomando para minimizar esa deuda de los países africanos con China? Creo que el mismo problema, ¿no?, que ha ocurrido con los países africanos al alcanzar la independencia, especialmente en la década de los 60, está ocurriendo con China. Que muchos africanos están sesgados por un tipo de cortoplacismo y olvidan que las deudas se pagan, ¿no? Estas infraestructuras generalmente que China construye en el continente no son rentables de por sí. Entonces, se están exponiendo a una situación en la que van durante un tiempo aprovecharse de esta oportunidad económica, pero tendrán que pagar sí o sí esta deuda y nos encontraremos en una situación similar a la de los años 80, 90, con la crisis de la deuda, con el FMI. Y entonces creo que es importante ahora mismo que los países africanos tomen su destino en mano y empiecen a, digamos, forzar a China a una transferencia de tecnología, lo mismo que China hizo con las empresas occidentales que delocalizaban en su territorio a cambio de poder invertir ahí. Y eso que no se hace o que se hace muy poco, desafortunadamente. Dago, vemos también que esa influencia de China, aparte de las inversiones en infraestructura, está creciendo considerablemente, pero también hay otros sectores como las tecnologías limpias, en el sector en el que China busca impulsar el comercio y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Según su opinión, ¿esto no crea una dependencia más de los países africanos con China? Es que es muy contradictorio porque normalmente China debería ser el país dependiente porque China está ahora mismo está liderando, ¿no?, esta economía verde, este cambio, esta transferencia de tecnología hacia lo verde, ¿no? Y los países africanos disponen de los recursos de los que China necesita. Entonces, en esta configuración, China debería ser el país que estaría dependiente de África, pero como los africanos no saben negociar, pues China se encuentra en una situación donde esta situación le favorece, ¿no? Es un poco antinómico desde mi punto de vista, pero creo que, como se ha visto, he mencionado previamente el ejemplo de Zimbabue, que ha impuesto, ¿no?, que ha impedido la salida de un mineral sin procesar, el mineral de litio sin procesar, ¿no?, de su territorio. China hoy lidera, digamos, la fabricación de batería por los coches eléctricos, lo que ha permitido a empresas como BYD tomar una cierta relevancia en el mercado. Entonces, creo que si muchos países africanos se dan cuenta de esta ventaja competitiva o de esta ventaja estratégica que tienen sobre China, pues se puede revertir la tendencia. Desafortunadamente, existe una falta de visión, ¿no?, en el liderazgo africano. Dago, China cuenta actualmente con una base militar en Djibouti, al igual que otros países como Estados Unidos, Japón y Francia, hay que especificarlo. Sin embargo, China anunció recientemente un plan para gastar 140 millones de dólares y así entrenar a 6.000 militares africanos. Y según African Defense Review, esto podría crear divisiones en las Fuerzas Armadas africanas entre unidades entrenadas por China y Occidente con diferentes doctrinas. ¿Qué piensa usted al respecto y si esto debe ser una cuestión de preocupación a nivel internacional? Porque tanto países africanos, Occidente y expertos aseguran que la creciente presencia militar de China en África, en América Latina, debe ser algo para preocuparse. Creo que es un discurso un poco alarmista en este sentido. No hay necesidad, especialmente en el continente africano, de preocuparse, ¿no? El continente alberga bases de países desde la independencia y no creo que nadie lo vea como una amenaza como tal. En el caso del entrenamiento militar de China a fuerza africana, pienso que el elemento que se pierde de vista a la hora de analizar eh,
digamos, la dualidad que puede constituir el ejército africano, se pierde también de vista la capacidad de los africanos a asimilar, ¿no?, cosas que vienen de fuera. El ejemplo más, digamos, relevante en este ámbito es el de las culturas, ¿no? Los africanos han logrado fácilmente acostumbrarse a la cultura occidental heredada de la colonización, mientras han podido conservar la suya. Entonces, creo que los ejércitos africanos, viniendo de estas sociedades que tienen estas, digamos, dos patas, pueden fácilmente conciliar tanto las doctrinas militares, occidentales, como las que vienen de China. No hay necesidad de tener miedo por los africanos. Creo que saben muy bien cómo gestionar ese tipo de cosas, y le permitirá incluso mejorar, ¿no?, porque sabrá más o menos dos tipos de cosas y adaptarlo a su forma, a la forma de amenazas que le están azotando, ¿no?, o haciendo un peligro a su estabilidad. Dago, este tema me da paso a mi siguiente pregunta y es, ¿cómo es ese intercambio cultural entre China y África? Bueno, hay una cierta creencia de que China y el continente africano solamente han empezado a tener relaciones a partir de los 60, a partir de, digamos, de Bandung, ¿no?, de 1955, cosa que no es cierta, ¿no? Ya desde la Edad Media había el almirante Zheng He chino que había visitado el continente africano, sobre todo la parte de la costa oriental del continente, ¿no? Entonces, las relaciones culturales entre China y el continente africano ya remontan a este periodo de la Edad Media. Y China sabe jugar con esa herramienta, ¿no? Y ahora mismo está implementando varios institutos Confucius en el continente para que la gente aprenda su idioma, el mandarín, aprenda la cultura china, y eso es un tipo de diplomacia blanda que China lleva a cabo en el continente y que seduce a muchos africanos, porque a contrario de los socios tradicionales, existe una relación muy larga con China y en muchos casos no ha sido muy perjudicial para el continente. En el caso de China no participó a la trata esclavista, lo único que le ha interesado fue un comercio legítimo desde la Edad Media, y cada vez que su intervención ha intervenido en el continente fue, digamos, que para proteger sus intereses sin demasiado perjudicar, ¿no?, la de los africanos. Entonces, este intercambio cultural se basa en una amistad muy larga, al contrario de lo que muchas personas suelen pensar. Dago Cominan, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de France 24. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y a ustedes, nuestros televidentes, también gracias por vernos y escogernos. Hasta una próxima oportunidad.